Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Avanza la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. Hoy han sido aprobados 12 artículos más. Faltan 33 por discutir, entre ellos los que definen el futuro de la CPS. Varios congresistas solicitaron que se vote artículo por artículo. Vamos a hablar más de esa noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Se confirman cambios al INVIMA por escasez de medicamentos. Al término de una audiencia pública realizada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, anunció una reingeniería administrativa al INVIMA para solucionar la escasez y el desabastecimiento de medicamentos. Se entregaría un financiamiento exclusivo para la entidad para que sea más eficiente. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Bajarle a la soberbia y al tono despótico. Eso fue lo que pidió hoy el presidente del Congreso de la República, Iván Name, al presidente de la República, Gustavo Petro. La afirmación la hizo en respuesta a la forma como el presidente Petro se refirió al anuncio del presidente o expresidente César Gaviria de proponerle al Partido Liberal declararse independiente del gobierno. Más adelante hablaremos más de esta noticia. Y las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Preocupación por la salud del Papa Francisco. El sumo pontífice participó en audiencia pública con visibles quebrantos de su salud. Economía de Estados Unidos registra un crecimiento mayor a lo esperado en el tercer trimestre. Maduro pide a Estados Unidos iniciar nuevas relaciones. Israel y Hamás negocian una extensión de la tregua que está a pocas horas de terminarse. El Papa Francisco reapareció hoy en público con evidentes dificultades para respirar. Esto luego de cancelar su asistencia a la cumbre anual del clima, la COP28, que se llevará a cabo en Dubái. El Papa Francisco presidió su audiencia semanal este miércoles 29 de noviembre, pese a su cuadro gripal. Padecía cansado y con dificultades para respirar ante la audiencia en el Vaticano, a la que dijo que no estaba bien aún. Continuamos con le catequesi, ma come io ancora non sto bene con questa gripe e la voce non è bella. El Papa Francisco en este espacio pidió poner fin a las guerras de Gaza y Ucrania con una voz muy tenue. Per favore, continuiamo a pregare per la grave situazione in Israele e in Palestina. Pace, per favore, pace. Auspico che prosegua la tregua in corso a Gaza affinché siano rilasciati tutti gli ostaggi e sia ancora consentito l'accesso ai necessari aiuti umanitari. El pontífice argentino de 86 años ha debido también seguir el consejo de sus médicos y se vio obligado en las últimas horas a cancelar su viaje a la cumbre anual del clima, la COP28, que este año se celebra en Dubái. El Producto Interno Bruto en Estados Unidos subió más de lo esperado en el tercer trimestre de este año y estuvo impulsado por el consumo y la inversión. Según la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el PIB del país registró un crecimiento del 1.3% en el tercer trimestre del año, lo que representa un avance en una décima por encima de la estimación inicial y un ritmo de expansión muy superior al 0.5% del segundo trimestre del año 2023. En términos anuales, el avance fue del 5.2% entre julio y septiembre, lo que implica una revisión al alza de 3 décimas respecto a la estimación preliminar y un repunte del crecimiento de la primera economía mundial desde el 2.1% del segundo trimestre. En comparación con el segundo trimestre, la aceleración del Producto Interno Bruto reflejó principalmente los incrementos en el gasto de los consumidores, la inversión en inventarios privados y un repunte de las exportaciones. El índice del dólar estadounidense está en camino de una pérdida de 3,7% este mes en comparación a las 6 monedas principales. Esto significaría el peor desempeño en el año.
El índice que mide el dólar americano frente a una cesta de 6 principales monedas anunció que este se encamina a su peor mes del año. A principios de octubre, las estadísticas anunciaban que el dólar estadounidense estaba subiendo más del 7%, eso durante el tiempo de expectativas de que la Reserva Federal mantendría las tasas de interés altas. Pero ahora los inversores creen que el sistema de la Reserva Federal pronto volverá a reducir las tasas en medio de señales de debilitamiento de la economía estadounidense. Un dólar débil es una mala noticia para los consumidores estadounidenses, que pueden esperar pagar más por bienes importados. Según expertos en igualdad de condiciones, eso impulsaría la inflación. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le solicitó hoy a Estados Unidos levantar las sanciones e iniciar una nueva era de relaciones entre ambos países. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al quedarle un día de plazo para evitar sanciones de Estados Unidos por no cumplir con el acuerdo firmado en Barbados, se pronunció. Presidente Joe Biden, Venezuela toda, Venezuela entera, por consenso, exige que se levanten de manera permanente y definitiva todas las sanciones contra su economía y que iniciemos un nuevo tiempo, una nueva era de relaciones de respeto, colaboración al máximo nivel entre Estados Unidos y Venezuela. Estamos preparados. Tras la firma de los acuerdos en Barbados entre el gobierno de Maduro y la plataforma unitaria de la oposición, el gobierno estadounidense emitió licencias generales que autorizan temporalmente algunas transiciones que involucran al sector de la industria petrolera, pero advirtió que las medidas serían revertidas si no se cumplen los compromisos estipulados en la hoja de ruta electoral y relativos a los presos políticos. Aunque el presidente de Venezuela no ha cumplido hasta el momento con los acuerdos firmados, dice estar listo para una nueva etapa en las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Y continúan las negociaciones para extender el alto el fuego entre Israel y Hamás a pocas horas de que termine el segundo periodo de tregua en Gaza. En la búsqueda de liberar todos los rehenes y los presos, los mediadores intensifican las negociaciones con Israel y Hamás para prorrogar la tregua 4 días más. We're going to bring back the men and the women, the young and the old, the civilians and the soldiers. The current framework allows for a few more days of hostage release pause, but in as much as there is a serious offer on the table to release the remaining hostages as we are demanding. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reitera que continuarán luchando contra Hamás hasta el final. בתחילת המלחמה אני קבעתי 3 יעדים: חיסול החמאס, החזרת כל חטופינו ולהבטיח שעזה לעולם לא תחזור להיות איום על ישראל. 3 היעדים האלה עומדים בעינם. Israel estima que son 149 los rehenes que siguen bajo cautiverio de Hamás. Entre ellos hay 15 extranjeros. Por su parte, Qatar reconoció que Israel y Hamás lograron alcanzar un alto al fuego de 6 días que entró en vigor el pasado viernes. Hasta este miércoles habían sido entregados 81 rehenes en Gaza. De esos, al menos 61 son israelíes y 20 extranjeros. Y en el que por ahora es el último día de tregua, Hamás liberó 16 rehenes e Israel excarceló a 30 palestinos. En el último día de la segunda tregua, el ejército de Israel confirma la liberación de 16 rehenes, 12 de ellas con nacionalidad israelí y 4 tailandeses. Este grupo se une a las 2 mujeres con nacionalidad rusa liberadas previamente durante la tarde. La defensa de Israel ha confirmado que ambas se encuentran ya en el territorio israelí, tras haber abandonado el enclave palestino a través del paso de Rafah con la Cruz Roja. Por otro lado, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido el fin de la ocupación y el bloqueo de Gaza y avanzar hacia la creación de 2 estados, Israel y Palestina, en una declaración con motivo de celebración del Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. Por su parte, los equipos de la Media Luna Roja Palestina han entregado 21 camiones con ayuda humanitaria y suministros a la ciudad de Gaza. Como decíamos, hoy se conmemoró el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. Para acompañar este propósito, millones de personas salieron a las calles en varios países.
Desde 1977, el 29 de noviembre de cada año, las Naciones Unidas conmemoran el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino, ya que ese día, en 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 181, en la cual se estipulaba la creación de un Estado judío y un Estado árabe. Este año 2023, en medio de la guerra con Israel, millones de personas alrededor del mundo salieron a las calles en apoyo al pueblo palestino. Por ejemplo, en España, cientos de manifestantes se reunieron para mostrar su apoyo a los palestinos y exigir que se extendiera la tregua. Por su parte, en Londres, Inglaterra, miles de personas salieron a las calles en contra del aumento de los crímenes de odio contra los judíos desde el ataque de los militares de Hamas a Israel en octubre. En Estados Unidos, los ciudadanos salieron a las calles para exigir un alto al fuego permanente en Gaza, cerrando el puente de Manhattan, uno de los más transitados en la ciudad de Nueva York. Y en Túnez, también una multitudinaria protesta ha recorrido las calles. Ucrania destinó para 2024 unos 44.000 millones de dólares para gastos de defensa contra Rusia, equivalentes a casi la mitad de su presupuesto total. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que los fondos existen y todas las decisiones están tomadas y hay que hacer el trabajo correspondiente. A su vez explicó el destino de los gastos. 1.180 millones de dólares se destinarán a la producción de drones y la misma cantidad para la fabricación de municiones y armas para la campaña de defensa contra la invasión rusa. El gasto total ucraniano es inferior a los recursos que Rusia destinará el próximo año solo a defensa, alrededor de 111.000 millones de dólares. Científicos asiáticos presentaron nuevos prototipos de perros robots que se espera contribuyan a mejorar la seguridad. En medio de la Conferencia Mundial del Internet 2023 que se desarrolla en China, un robot de inspección de perro rastreador fue presentado este miércoles. El perro atribuye su buena visión a la aplicación integrada de una cámara de alta precisión y un termómetro infrarrojo. En su parte delantera tiene instalados varios radares láser y sensores para evitar obstáculos, lo que le permite planificar sus rutas de patrullaje de forma independiente. El diseño de sus largas patas le permite subir y bajar escaleras. También puede realizar diversas tareas detectando calor excesivo, fallas internas y gases peligrosos. El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN, creada en 1985 como respuesta al aumento, es la entidad encargada de proteger el ahorro de las personas que se encuentran en el sistema bancario en caso de liquidación. Es una autoridad financiera adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La recomendación es ahorrar en una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez está inscrita a FOGAFIN. Los beneficios de ahorrar en entidades formalmente constituidas es que pueden recuperar el dinero que esté, por ejemplo, en una cuenta corriente o un CDT, mientras que el mecanismo informal nunca garantizará su devolución. La mayoría de los ahorradores no saben que su dinero ya está protegido. Es importante verificar que los extractos de los productos y la publicidad tengan el sello del seguro de depósitos de FOGAFIN. Muy buenas noches. En la Cámara de Representantes avanza el estudio y la aprobación del proyecto de reforma a la salud. Sobre esta iniciativa, hoy se produjo una gran polémica por la presentación de un supuesto mico orangután, según denuncia hecha por la representante Catherine Jubinao. Ella es una de nuestras invitadas de esta noche. Y también lo es la doctora Marta Alfonso, quien es ponente del proyecto de reforma a la salud. La doctora Jubinao produjo el siguiente trino que originó una polémica de tal magnitud que hasta el presidente Petro intervino. Este es: orangután. Al parecer, no es suficiente que Adres
gire el 80% del valor de las facturas sin auditar, ahora los ponentes avalaron una proposición para que se desembolse el 85% y solo el 15% restante quede sujeto a auditoría. Demencia. Van a acabar con el sistema de salud. ¿Cuál es su posición, doctora Jovina? Pues con el saludo para mi colega Marta y para los que nos ven, por supuesto, y a ti, Yamid, me parece supremamente peligroso que el gobierno no sea consciente de los incentivos al desbordamiento del gasto que hay en la reforma, con una intención noble, y es que no haya obstrucción en la prestación de los servicios de salud. Y por supuesto que es cierto que en el modelo actual, digamos, esa falta de flujo ha estrangulado efectivamente por lo menos a la red pública. Pero la solución no puede ser aprobar un artículo que anticipa el 85% del valor de las facturas sin controles a 30 días y que solamente deje el 15% del valor restante sujeto a una auditoría que además es aleatoria. Eso no solamente va a incentivar el desbordamiento del gasto, sino que además se presta para todos los incentivos a la corrupción. Pensemos como un corrupto. Imaginémonos una clínica que va a empezar a facturarle a la ADRES a lo que pueda, va a inflar las facturas, va a meter facturas falsas y el 85% de ese valor se lo van a consignar a 30 días sin mayor revisión. Entonces nosotros lo que estamos diciendo aquí es, por supuesto que compartimos el objetivo de eliminar las barreras de acceso, que por supuesto es un problema que hay hoy, pero eso no puede ser a costa de la eliminación de los controles. Si vamos a hacer giro directo, esto es, eliminar la intermediación financiera de las EPS, cosa con la que yo estoy de acuerdo, lo que deberíamos hacer es poner más controles y más auditorías en lugar de menos, porque entonces imagínese el Estado directamente girando un poco a la loca, por así decirlo, sin controles, ya después de girada esa plata se perdió. A ver, doctora Marta, ¿cuál es su opinión frente a esa denuncia? Muy buenas noches, Yamid, para Katy. Es una interpretación muy equivocada del artículo. El artículo pretende que haya un flujo de caja permanente en los hospitales. Entonces se presta el servicio, se le cobra a la ADRES y la ADRES gira el 85%, pero de inmediato la gestora, que en este caso hoy se llama EPS, la gestora hará una auditoría médica y concurrente. Es una de sus funciones en la reforma. ¿Qué quiere decir una auditoría médica y concurrente? Que puede ir hasta el lugar, que puede revisar los servicios que se prestaron, que puede pedir si tiene preocupación por algo que no satisface la documentación para que pueda evidenciarse que hubo esa prestación del servicio. Y es falso que solamente se audite el 15%, se audita el 100%. Lo que pasa es que se paga contra el 85%, se empieza a revisar y hacer la auditoría y si efectivamente todo está bien, se transfiere el 15% restante o el porcentaje restante, porque dice que puede ser hasta el 85%. Y entonces, ¿en qué consiste la aparente confusión de la doctora Jovina? Una muy mala interpretación del artículo, porque de ninguna manera se va a auditar solo el 15%. Se retiene el 15% del pago que se hace, se audita todo. Si hay una inconsistencia, eso se glosa de la siguiente factura. El siguiente servicio facturado se quita lo que se cobró de más, y además hay una auditoría concurrente. Es decir, se puede ir hasta el lugar a verificar qué fue lo que se prestó, quién es la persona, hacerle la llamada. Eso se llama auditoría concurrente. Es una función que está establecida en el artículo 49, numeral 18. ¿Va a haber auditoría? Claro, por supuesto, el 100% de los recursos. Yo le tengo una pregunta a Marta. Marta, en el sistema actualmente hay entre 8 y 10 millones de facturas al mes. Esas auditorías hoy las hacen la EPS
entre toda la gestión del riesgo financiero y del riesgo en salud. Por supuesto que nunca las hacen a 30 días, porque es virtualmente imposible, no hay capacidad. Por eso muchas veces la queja de que la EPS se demora en la autorización de los pagos, porque efectivamente es un volumen inmenso, son 800 millones de servicios de salud año. ¿Qué va a pasar? 800 millones. 900 millones de facturas al año. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando la EPS no pueda decir a la ADRES en 30 días, ya terminé de auditar? Mejor dicho, lo que usted dice es que no tiene capacidad. No van a tener capacidad de auditar todo eso antes de los 30 días. ¿Ahí qué va a pasar? Porque es que el problema de la reforma es que es contradictoria. La reforma en este momento tiene un problema estructural y es que es una colcha de retazos, porque se le han ido metiendo cosas con intereses algunos políticos, otros técnicos, otros no técnicos, y hoy se contradicen los artículos. Entonces, en el tema puntual de las auditorías, Marta, mira la contradicción que tenemos. Mientras el artículo 49, el artículo 58 y el artículo 69 hablan de que las gestoras van a tener responsabilidad de auditorías, además de la ADRES, pues el artículo 70 lo borra, porque dice taxativamente en 30 días será el desembolso. El punto es, no se van a poder auditar todas las facturas, ni siquiera la mitad de las facturas en 30 días, de manera que entonces la ADRES inevitablemente va a girar sin la certeza de si esos pagos están soportados por el servicio de salud bien prestado. El punto es, cuando no haya la capacidad y cuando de todas maneras la ADRES, por mantener el flujo de recursos, comience a pagar sin auditar y luego se dé cuenta que esas facturas estaban mal, ¿a quién le van a pedir la plata, Marta? Te voy a poner un ejemplo. Si una clínica le pasa a la ADRES las tarifas infladas, pero además le pasa los servicios que supongamos debería cobrar en los 3 meses siguientes y se los cobra en un solo mes, luego la ADRES al siguiente mes le va a descontar ¿qué? Si es que todo el incentivo para cobrar de más va a estar y va a ser muy fácil malversar recursos, lo que yo he dicho en plenaria. Vamos a tener carteles de la hemofilia, ya no un escándalo al año, sino al mes o semanal, porque aquí lo que vamos a tener son millones y millones de facturas que pueden estar adulteradas, que pueden ser de servicios que no se prestaron, que pueden hablar de pacientes que ni siquiera existen, que son problemas que ya tenemos hoy. De manera que uno lo que esperaría es que la reforma proponga más controles, si se dice anticorrupción, y no que debilite las auditorías y debilite los controles. Precisamente lo que propone la reforma es un sistema permanente de controles de pesos y contrapesos a lo largo del articulado. Es imposible que una IPS infle tarifas porque la red integrada e integral de servicios de salud que establece la reforma se construye bajo una lógica de régimen tarifario. Eso hoy no existe. Hoy las EPS definen unas tarifas con cada uno de los prestadores de servicios como les parece y bajo su criterio privado. No hay un régimen tarifario en el sistema de salud. Entonces puede ser que una EPS cobre, no sé, 5 millones por atender una gestante y otra le cobre al Estado 2 millones. ¿Por qué esa diferencia? Porque sí, porque es la tarifa que define bajo el régimen privado la EPS. Es imposible que inflen tarifas porque va a haber un régimen tarifario dentro del sistema de salud para cobrarle servicios a la ADRES. O sea, no cobran lo que se les da la gana, cobran lo que se establece en el régimen tarifario y ese es un acuerdo que hace el sistema de salud del gobierno con el prestador de servicio. Primer punto. Perdón, doctora Marta. Es que la doctora Jubilado dice que no va a haber auditaje. Segundo, las EPS no es que no le paguen a las IPS porque se demoran haciendo la auditoría. No les pagan porque retienen el recurso, quién sabe para qué. O sea, puede ser para sus negocios privados, etcétera. Es absolutamente falso que no vaya a haber auditoría. Es una de las funciones de las gestoras, pero además la ADRES podrá contratar no solamente con las gestoras, es una función que está dentro del articulado, sino con firmas auditoras y con las gestoras para poder hacer auditoría a las cuentas médicas y hacer auditoría concurrente. Es decir, habrá distintos sistemas de auditaje permanente dentro del sistema. Y una cosa más, y es que el sistema de auditoría no solamente es por parte de las gestoras, de firmas que se contraten para ellos, sino además habrá una auditoría aleatoria de la ADRES. Es decir, hay un sistema de peso y contrapeso porque
cobra la IPS, audita a la gestora, le autoriza el pago a la ADRES, pero además la ADRES hará auditoría a las gestoras a ver si sí hicieron su trabajo bien. Marta, yo entiendo la buena intención de lo que tú planteas, pero es que la fuerza de la realidad es otra. ¿Cómo le explicamos al país que la ADRES no ha dado este año para contratar la auditoría SOAT? La ADRES no ha dado este año, Yamit, para contratar su propia auditoría. Este año, y tú lo sabes porque ahí están las cifras y son cifras del ministerio, la ADRES no ha auditado nada. O sea, está en un embudo este año la ADRES porque no ha tenido la capacidad de contratar su propia auditoría. ¿De dónde sacamos entonces que en 2 años, que es uno de los problemas de la reforma, que plantea una transición en 2 años, nadie entiende por qué en 2 años, a menos que sea un motivo político, pero técnicamente es imposible una transición en 2 años. ¿Cómo le vamos a decir a la gente que en 2 años la ADRES, que no es capaz de contratar su propia auditoría, va a auditar, va a hacer los contratos del sistema y va a hacer una cantidad de cosas para las que no tiene ninguna capacidad, que inclusive en el anexo de la reforma, en uno de los anexos de la reforma, habla de que la ADRES tendría que pasar de 300 funcionarios que tiene hoy a más o menos 20.000. Y ya la exministra Corcho salió diciendo, inclusive ayer, una cosa que me pareció hasta cómica y exótica, que es que eso ni siquiera se va a necesitar porque es que vamos a auditar con inteligencia artificial. Vean, aquí no hemos podido con SECOP, por amor a Dios. Aquí no hemos podido con el portal público de contratación, se nos cae cada 3 días, la información no se muestra bien y es apenas un portal para contratación pública. Entonces aquí creemos que en un año vamos a hacer un super sistema interoperable de información que Reino Unido lleva 15 años desarrollándolo y no ha podido, igual Corea del Sur. Aquí creemos que en 2 años o en un año la ADRES se va a hipertransformar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como estamos legislando sobre unos supuestos absolutamente irreales, lo que podemos es llevar al sistema de salud a una absoluta debacle, que tiene que ver no solo con un colapso financiero, más de lo que está hoy el sistema, por simple desfinanciación. Puede que aquí hayan actores que han cometido corrupción, tanto en el público como en el privado, ojo, y tanto las EPS como las IPS. Pero aquí lo que está pasando es que estamos llevando al sistema a un colapso que lastimosamente se puede pagar en vidas. Pero mire, doctora Juino, es que antes de que usted esté respondiendo la posición de la doctora Marta, ella dijo que usted decía una falsedad. ¿Qué tan falso o qué tan falsa es su denuncia? Antes de su respuesta, doctora Juino, la doctora Marta la acusó de decir falsedades. No, pues es que lastimosamente desde los ponentes y desde el pacto histórico en general, pues nos han acusado todo el tiempo de unas calumnias bastante lamentables y además que no tienen ningún sustento. Pero es yo que no estoy diciendo... Ella es del Partido Verde como usted. Sí, yo sé, pero bueno, así es la democracia. Ahora, yo no estoy diciendo que la representante Alfonso de ninguna manera sea irrespetuosa. Yo le tengo mucho respeto a Marta, sé que lo que hace con convicción, pero por ejemplo el ponente Mondragón sí es otra cosa y es absolutamente soez, bajo en sus ataques, calumnioso en sus intervenciones. Entonces, de hecho yo creo que uno de los motivos que le ha restado mucha credibilidad al trámite de la reforma ha sido el representante Mondragón, pero bueno, no es falso lo que estoy diciendo porque lo que la representante Alfonso nos está confirmando con su respuesta es que va a haber auditorías, pero son auditorías a las que se le anticipa el 85% del valor de la factura, que puede estar auditada o no, porque la reforma es contradictoria, como te acabo de mostrar en los artículos. Por un lado, hay artículos... Tiene varios artículos que explican la auditoría. No, yo los tengo acá. Por eso te digo, mira, son el artículo 49, 58 y 69. Y aun cuando esos artículos hablan de funciones de las gestoras para auditar, no es específico que sean vinculantes, que es la gravedad, y aquí es donde yo me sostengo. Es claro que auditorías puede haber, pero si son posteriores o no son vinculantes, es lo mismo que no hubiese auditorías. No. Las auditorías son efectivas, sí, y solo sí, y a mí me encantaría que eso lo aclararan ustedes en la reforma, ojalá en los debates que faltan, que todos los pagos de la ADRES a 30 días o no, tienen que tener una auditoría aprobada con un servicio de salud respaldado. Si ustedes me aseguran eso en la reforma, yo me retracto. Pero hoy
No dice eso la reforma, así tu voluntad, Marta, ojalá sea clarificar eso, yo aplaudiría si ustedes clarificaran eso, pero el punto es que en este momento tenemos una colisión de artículos en donde unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Sí, no, el texto es clarísimo, el texto tiene en varios de sus artículos el tema de las auditorías, al menos en 3, planteando cómo se hace, como les he venido planteando, esa explicación, ese seguimiento a la factura que se entrega. ¿Cuál es el objetivo de entregar hasta el 85% cuando se presenta una factura a la ADRES? Que haya un flujo de caja. Hoy a los hospitales, a las clínicas, las tiene asfixiadas la falta de flujo de caja, la falta de recursos, porque prestan el servicio y se les paga 3, 6, hasta un año después. Hay hospitales que tienen cartera de más de 365 días, hasta mucho más. O sea, imagínense cómo se sostiene una clínica privada o un hospital que no le pagan pese a que sí prestó el servicio, cuando a las EPS se les paga por anticipado para que garanticen la prestación de ese servicio y ellas sí no le pagan. Primero. Segundo, ese giro que se hace, esa plata que se entrega, que es casi como un giro directo, se entrega el 85% de la factura que se entregó y la gestora o la firma especializada en auditoría, porque puede haber múltiples formas de auditoría contratadas por la ADRES, inmediatamente entra a auditar esa cuenta, hace auditoría de calidad, hace auditoría médica, hace auditoría concurrente, y una vez ha verificado que no se cobró de más, que efectivamente sí se prestó el servicio, que todo está correcto, autoriza el pago del 15% restante, o de lo contrario, inmediatamente se glosa para la siguiente factura. Es más, hay un artículo que dice que si la IPS recurre en presentar mal sus facturas, puede incluso verse cerrado ese servicio, ese contrato acabado y denunciar ante la superintendencia, que puede sellarla, Marta, o cerrarla. Pero yo creo que tú me estás dando la razón, porque estás diciendo que la auditoría es para el desembolso del 15%. No, pero se audita el 100%. Sí, no es una auditoría sobre el 15%. Pero es muy probable que millones de facturas no se puedan auditar antes de los 30 días. Entonces, lo que va a pasar es que la ADRES igual va a girar y luego nos vamos a dar cuenta que a lo mejor esos servicios de salud no eran lo que eran. Y quiero decir una cosa, ojo, Marta, que no estemos acabando un negocio para crear otro con la reforma. Yo creo que aquí le están creando un negociazo a eventuales empresas de auditoría, que yo voy a estar muy pendiente de quiénes son los representantes legales, cuáles son las empresas de auditoría que va a empezar a contratar la ADRES. Ojalá estos 30 años hubieses estado pendiente de quiénes son los dueños de las EPS, los inversionistas de las EPS. Es que yo soy congresista apenas hasta hace un año. Bueno, pero con mucho gusto les apoyaría a ustedes una ley para levantarles el velo corporativo a las EPS. Y creo que lo eliminaron el artículo. Perfecto. Mira, yo apoyo que se le levante el velo corporativo a las EPS. Es más, yo creía que la reforma a la salud que iba a presentar el gobierno iba a ser una reforma concentrada en poner en cintura a las EPS, en imponerles mayores controles, casi que ponerlas a rendir cuentas como si fueran una entidad pública. Eso es lo que yo creí que iba a ser la reforma a la salud. Doctora, pero no es eso. Doctora, perdón. El presidente Petro intervino hoy en el debate. Envió un trino que dice: así van repitiendo una u otra vez para instalar en la mente de las personas que es orangután, clínicas, hospitales y consultorías por sus servicios prestados. Olvidan que hoy se paga con dinero público por anticipado hasta un 100% de servicios sin auditoría alguna a clínicas privadas, si estas son propietarias del mismo dueño de la EPS. Es así como se han robado a la salud hoy, dejando una deuda de más de 23 billones de pesos a los hospitales que no son de su propiedad. ¿Qué opina?
Eso es falso por una razón, y es que el presidente intenta generar una falacia, como él acostumbra, y generar un falso dilema. Aquí nadie se está oponiendo a que haya flujo de recursos en el sistema, ni a que se le pague rápido a los prestadores. Aquí lo que estamos criticando es que se pague sin controles. Pagar rápido a los prestadores y asegurar mecanismos de flujo de recursos dentro del sistema no puede significar dar plata sin controles. No puede significar que el Estado, implementando giro directo, que insisto, es una buena medida, a mí me parece bien y lo apoyo, vaya acompañado del debilitamiento de los controles y la auditoría, porque ¿qué vamos a tener ahí? Incentivos a la corrupción. Yo no me quiero imaginar. Supongamos que este gobierno se va y llega otro gobierno de una tendencia distinta ideológicamente, lo cual es muy probable. Yo no me quiero imaginar si un nuevo gobierno pone a un corrupto a dirigir la ADRES. El día que le llegue un corrupto a la ADRES, ese día se va a acabar el sistema, porque son tantas las responsabilidades y es tanto el poder que va a tener el director de la ADRES que Dios nos coja confesados donde nos llegue un corrupto a la ADRES, porque se va a acabar esto. A ver, doctora, bueno, quisiera con todo respeto, explicar eso. Usted comenzó, usted termina. La reforma, insisto, tiene un sistema de pesos y contrapesos todo el tiempo el articulado genera un sistema de pesos y contrapesos para evitar la corrupción. Por supuesto, hay riesgos en un país como el nuestro en que la corrupción carcome las instituciones e incluso la moral pública, la moral colectiva, la gente del común. Pero lo que hace ADRES es girar, pero tiene un contrapeso que incluso es de carácter privado, que son firmas auditoras, gestoras de salud y vida, entre otras figuras que van a hacer auditoría. Entonces no es que la ADRES reparta plata a la loca como se le dé la gana, sino que además está la institución prestadora de servicios de salud que facturó, que prestó el servicio. Además está el sistema público de información al que puede acceder el usuario, la institución, el congresista. Está además la auditoría de la gestora o de la firma auditora. O sea, hay todo un sistema de pesos y contrapesos para auditar el sistema, para hacerlo más transparente, para que sea mucho más democrático. Entonces yo realmente no estoy de acuerdo con esa interpretación. Siento que es como una lente absolutamente distinta para ver el articulado, porque yo sí encuentro en varios de los artículos el régimen tarifario, que es una forma de control al gasto, la auditoría que es externa, que puede ser además concurrente, ¿cierto? Es decir, ir a verificar que efectivamente se prestó el servicio, llamar a la persona a ver si sí se le prestó el servicio. O sea, eso, hay múltiples formas de auditoría en la que además durante 30 años han acumulado experiencia muy importante las EPS. Yo creo que es una de sus principales fortalezas durante estos 30 años y la vamos a apropiar, la vamos a apoyar, la vamos a fortalecer en el sistema de salud. Se les va a pagar por esa función de auditoría. Pero ojalá que ahora no sean bien, 5 billones. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo se garantiza el flujo de recursos para que haya una garantía de servicio expedita, un acceso al servicio como derecho fundamental, a los servicios de salud? ¿Cómo se garantiza si a ti te mandan una factura y tú tienes que esperar 3 meses, 4 meses para auditarla? Marta. Por eso precisamente se gira al 85, se audita y una vez se ha garantizado que ese 85 se cobró bien, se da el siguiente 15%, el faltante 15% o el restante. Pero bien, perdón, se los agotó el tiempo. Creo que el tema da para un segundo programa. Sí, y hasta 3 y hasta 4. ¿Está usted de acuerdo? Claro que sí. ¿Y usted, claro que sí, sí. Grabamos ya el siguiente programa para transmitirlo mañana a esta misma hora. Gracias, doctora Juvenal. Gracias, doctora Marta. A ti mil gracias. Y gracias a ustedes. Y los esperamos en el segundo programa mañana a esta hora con nuestras mismas invitadas. Muchas gracias. Noticentro 1, CMI. Comienza debate en la Cámara sobre futuro de la CPS. Declarada sesión permanente. Sigue la aprobación de la reforma a la salud. Exministro de Salud Alejandro Gaviria asegura que reforma a la salud quebrará el sistema. Debate sobre auditorías en reforma a la salud. Presidente Petro desmiente.
Cambios en el INVIMA por escasez de medicamentos. Presidente del Congreso le pide al gobierno bajar la soberbia y el tono despótico. Nuevo feroz ataque del fiscal al presidente Petro. Presidente Petro anuncia demanda contra expresidente Pastrana. Medidas de seguridad para Bogotá en Navidad. Hace pocos minutos se levantó por falta de quórum el debate de la reforma a la salud cuando se discutía sobre el futuro de las EPS. César Melo, ¿qué pasó en la plenaria? Buenas noches. Hola Claudia, televidentes, pues muy buenas noches. Pues como usted muy bien lo menciona, hace contados minutos se levantó esa plenaria de la Cámara de Representantes donde se estaba votando la reforma a la salud. Y es que esta jornada estuvo marcada por la aprobación de cerca de 12 artículos relacionados con los centros de atención primaria, los cuales según el Gobierno Nacional serían el primer eslabón para que el gobierno atienda a las personas. Pero también esta jornada estuvo marcada por la discusión sobre el futuro de las EPS y su funcionamiento. Esto es lo que pasó en la jornada. Los puntos más polémicos que se discutieron hoy tienen relación con los cambios a las EPS, sobre cuáles serían sus funciones y su eventual transformación en gestoras de vida. El partido de gobierno defendió la transformación. Ahora no podemos argumentar que lo público es lo malo. Lo público ha sido lo que ha construido el país porque es de todos. En segundo lugar, quería aclararles que un sistema de información no puede durar 5 años para construirse cuando hoy existe la inteligencia artificial, y lo que deberíamos tener desde el Estado es la historia clínica de todos los colombianos para saber cómo debemos atenderlos, cómo debemos tratarlos en caso de que se enfermen. La oposición dice que habría una grave afectación al sistema de salud. A esas hoy EPS, futuras gestoras, que es una EPS completamente desnaturalizada, nosotros no podemos estar de acuerdo con que les entreguen esos porcentajes. Por un lado, porque sentimos que les están pagando prácticamente ya porque no hagan nada. Entre los bloques que se aprobaron hoy también está la reglamentación y puesta en marcha de los centros de atención primaria en salud CAPS, que serían el primer eslabón del sistema. También se avaló lo relacionado con los pagos a las farmacéuticas. Varios congresistas alertaron sobre un concepto del Ministerio de Hacienda sobre la financiación de la reforma y piden claridad sobre este particular. Si de ahí parten los cálculos, todo viene erróneo de ahí en adelante. Todo el cálculo financiero está erróneo, bajo suposiciones, con imprecisiones. Este concepto no nos sirve, presidente. Los partidos Centro Democrático y Cambio Radical se retiraron del recinto durante la votación, mientras que el Partido Verde no votó tras la recusación contra la colectividad. Y según anunció el vicepresidente de la Cámara, mañana la plenaria entrará a votar 10 artículos que se votarán en bloque, que estarían relacionados directamente con el funcionamiento de las EPS y directamente con el sistema de salud. Esta es toda la información desde el Congreso de la República. César Melo, Noticentro 1, CMI. César, gracias. Feliz noche. Y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reveló hoy los cálculos de los costos adicionales que tendría la reforma a la salud durante sus primeros años de implementación. Inicialmente, la reforma costaría más de 900.000 millones de pesos. El Ministerio de Hacienda estima que el costo adicional de la reforma a la salud sería en 2024 de más de 929.000 millones de pesos, en 2025 7 billones, en 2026 9,6 billones de pesos y en 2027 10,7 billones de pesos. La principal ventaja de la reforma es consolidar el sistema de atención primaria, que es construir una salud preventiva. En el corto plazo, con este proceso de construir la salud preventiva, tendremos un diagnóstico más acertado de la situación de salud de los colombianos. Al tener un diagnóstico más acertado, vamos a encontrar que en el corto plazo probablemente hay un incremento en los costos de media y alta complejidad, simplemente porque vamos a encontrar diagnósticos tardíos. Sin embargo, el ministro de Hacienda dijo que a mediano plazo esos costos de la reforma bajarían. En el mediano plazo, la prevención va a reducir los costos de la mediana y alta complejidad. De tal manera que los costos que va a tener la reforma son de corto plazo, en el mediano plazo va a ser la atención primaria prioritaria y eso reduce los costos de la mediana y alta complejidad. El ministro Ricardo Bonilla también explicó
porque en el proyecto de ley de reforma a la salud se busca también crear un fondo para atender epidemias con un ahorro anual de 50.000 millones de pesos. Un duro cuestionamiento hizo el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, a la reforma a la salud. Asegura que el proyecto quebraría el sistema. A través de su cuenta de X, el exministro de Educación y Salud, Alejandro Gaviria, cuestionó el proyecto de reforma a la salud que está a un paso de ser aprobado en Cámara de Representantes. La reforma a la salud va a quebrar el sistema, elimina los incentivos al control de costos, estimula la facturación por evento, debilita las auditorías, desvía los recursos del aseguramiento hacia subsidios de oferta. Lo han dicho todos los expertos. El tema de girar el 85% del valor de las facturas sin mayores controles es un incentivo al desbordamiento del gasto. El tema del manual tarifario va a hacer que todos los prestadores se suban al límite de la tarifa y eso va a desbordar el gasto. Pero además, lo que ya hemos dicho de muchas maneras, va a haber múltiples incentivos a la corrupción, es decir, a la malversación de los recursos públicos. Aquí me temo mucho decir que estamos intentando acabar un problema de corrupción en las EPS y se lo vamos a trasladar a las IPS. Al mensaje del exfuncionario y la representante se unen agremiaciones como ASEMI y varios actores del sistema. Y hay división en el Partido Verde. La representante ponente Marta Alfonso y la congresista Catherine Jubiná presentan diferencias por la auditoría y financiación del proyecto de reforma a la salud. Al programa Pregunta Yamit se trasladó el debate sobre la auditoría de los recursos de la salud. Las congresistas del Partido Verde, Marta Alfonso y Katy Jubinao, tienen opiniones divididas. Confunde el objetivo loable de garantizar un flujo de recursos en el sistema a eliminar controles, debilitar auditorías e incentivar no solamente el desbordamiento del gasto, porque los prestadores van a arrancar a facturar a lo que dé a la ADRES. Habrá auditorías todo el tiempo, auditorías médicas de calidad, concurrentes. El informe del Ministerio de Hacienda que muestra un aumento en los costos de la salud con la reforma amplió la discusión. Donde la mayoría de los rubros, dice el mismo documento de ese escenario de factibilidad, no se pueden determinar porque no es claro todavía muchas de las cosas de la reforma, cómo se van a implementar. Porque necesitamos mejorar las condiciones del talento humano, garantizar que haya más oferta académica en salud, garantizar que haya recuperación de una cantidad de hospitales y centros de salud en las zonas más apartadas. Ambas congresistas están recusadas y no han votado en las últimas 2 sesiones de la plenaria de Cámara. Y por su parte, el presidente Gustavo Petro dijo que en el nuevo sistema sí habrá auditoría al 100% de los recursos de la salud. Tras varias críticas al artículo 70 de la reforma, el jefe de Estado aclaró que todos los recursos que se giren al sistema de salud serán revisados. Esto no es cierto. Habrá auditoría al 100% de las facturas de las IPS y lo harán las EPS. Pero adicionalmente, si toda la facturación se sube a blockchain y el tarifario de precios es público, cualquier ciudadano podrá auditar las cuentas de los pagos de ADRES. El artículo define que el 85% de los recursos se girará a los prestadores hasta 30 días después de prestar el servicio. Entre tanto, se confirman cambios en el INVIMA por escasez de medicamentos y desabastecimiento. Con plazo hasta el 31 de diciembre, se prevé que se agilice el trámite a solicitudes de registros de medicamentos. Pues por tal razón, de todas maneras, nosotros... En medio de una audiencia pública realizada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció una reingeniería administrativa al INVIMA para solucionar la escasez y el desabastecimiento de medicamentos. Al respecto, hubo pronunciamiento del INVIMA. El instituto está en un proceso de rediseño, una reestructuración que contempla muchos componentes, medir las cargas laborales, mirar cuál es el número ideal de funcionarios que debe tener, las fuentes de financiamiento. El instituto vive de tarifas. Se entregaría un financiamiento exclusivo para que la entidad sea más eficiente. Nos han dado un decreto y una resolución que nos permiten de manera inmediata evacuar un gran número de trámites. También un reforzamiento de la capacidad resolutiva, es decir, contratación de personal extra para poder atacar esa represa. Entre las estrategias que el gobierno realizará está darle trámite a 8.231 solicitudes de registro de medicamentos de al menos 26.000 que están pendientes a corto plazo.
Y la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó casi el 80% de la ley estatutaria de reforma a la educación. La reforma al sistema educativo estaría a punto de ser aprobada en la Comisión Primera de la Cámara, que avaló hoy 31 de los 40 artículos de la iniciativa del gobierno. Desde la educación inicial hasta los más altos niveles de educación, reconoce que no es solo una inversión individual ni una forma de conseguir un mejor trabajo, sino un aspecto que le ayuda a uno a desarrollarse como ser humano. La ministra de la cartera destaca que la educación tendrá mayor alcance y calidad. Podemos ahora tener rutas claras de formación para víctimas del conflicto armado, para personas reincorporadas, para el campesinado, para madres cabeza de familia, para personas en entornos rurales. Aquí nos estamos dando la posibilidad de organizar la jurisprudencia. A falta de la aprobación de los 9 artículos faltantes, congresistas piden que el gobierno explique cómo será la financiación de la reforma. Bajarle a la soberbia y tener serenidad, le pidió hoy el presidente del Congreso, Iván Name, al presidente de la República, Gustavo Petro. También dijo que ya no hay tiempo para evacuar las reformas laboral y pensional este año. 3 reformas de su interés tiene radicadas el Gobierno Nacional en el Congreso de la República. La de salud, que analiza la Cámara de Representantes, la laboral y la pensional, que aún no tienen ponencias. Y el presidente del Congreso, Iván Name, dice que ya no hay tiempo para tramitarlas. Prácticamente nosotros estamos a 2 semanas de cerrar y ya no resulta el tiempo suficiente para que podamos avanzar mucho en ellas, pero lo que sí creo es que el detenido y minucioso análisis permite que podamos acertar para hacer lo más conveniente. Aprovechó el senador Name también la oportunidad para llamarle la atención al presidente Gustavo Petro y al gobierno en general para que sea respetada la independencia del legislativo. Dice que ninguno de sus miembros puede ser irrespetado. Así no se construye, así con la soberbia y con un ánimo despótico y con ese tipo de señalamientos, lo que se hace es que se destruye lo que se pudo avanzar. Yo recomiendo para el gobierno una actitud mucho más prudente, serena. El 16 de diciembre culminan las sesiones de este primer periodo legislativo. El presidente Gustavo Petro se reunió hoy con representantes del Partido Conservador en un intento por buscar un acuerdo sobre la reforma a la salud. Sin acuerdo finalizó la reunión entre el presidente Gustavo Petro y representantes del Partido Conservador sobre la reforma a la salud. La colectividad ratificó su oposición al proyecto. El Partido Conservador tiene una decisión de bancada y no va a acompañar la reforma a la salud. El encuentro fue express. Las posiciones siguen irreconciliables, pese a la voluntad del gobierno por lograr un acuerdo, incluso ofreciendo representación en el gobierno. El Partido Conservador, a través de su cuenta en Twitter, se refirió al encuentro con el mandatario de los colombianos. Nuestra bancada en el Congreso no ha asistido a reuniones con el presidente de la República hoy. La visita fue de un grupo de representantes. El Partido Conservador no apoya la reforma a la salud. El presidente, a través de la misma vía, respondió: agradezco el diálogo abierto con la bancada de Cámara del Partido Conservador. Desde su independencia siempre se mantendrá el diálogo. Última hora, Noticentro 1, CNI. Mucha atención que esta noche murió a los 100 años el icónico exsecretario de Estado norteamericano y Nobel de Paz, Henry Kissinger. Kissinger se convirtió en una figura fundamental que definió la política exterior de Estados Unidos durante su servicio en los periodos presidenciales de Richard Nixon y Gerald Ford. Y jugó un papel fundamental en la distensión de las relaciones con la Unión Soviética y la República Popular China y en el acuerdo de paz en Vietnam. Falleció en su casa en Connecticut. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, cuestionó que en Colombia no se hagan efectivas las órdenes de captura emitidas por la entidad que él dirige y arremetió de nuevo contra el presidente Gustavo Petro. Desde Cartagena, el fiscal general Francisco Barbosa denunció la falta de ejecución por parte de la fuerza pública frente a hacer efectivas cientos de órdenes de captura que ha emitido el ente acusador. La Fiscalía ha logrado ya más de 750 órdenes de captura ante los jueces contra los homicidas de nuestros líderes sociales, de los defensores de derechos humanos, de los familiares de los reincorporados. Y en zona rural, la fuerza pública, policía y ejército no han hecho efectivas esas órdenes de captura por cuenta de la vergonzosa idea de paz criminal que se ha venido estableciendo en el territorio nacional. ¿Qué significa la paz criminal? Suplantar autoridades, romper los diálogos con la sociedad civil y entregarle el poder real
a una cantidad de actores delincuenciales. El fiscal Barbosa participó del Congreso Internacional de Agentes Logísticos FITAC. La Corte Suprema de Justicia determinó que el proceso contra el exdiputado Nicolás Petro por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos debe adelantarse ante un juez de Barranquilla. La Corte resolvió un conflicto de competencias promovido por la defensa de Nicolás Petro, con el que pretendían que el proceso en su contra se adelantara en Bogotá. La Corte advirtió que debe realizarse en Barranquilla, pues en esa ciudad se produjo la captura del hijo mayor del presidente de la República. La fiscal Angélica Monsalve fue imputada luego de 4 intentos. La Fiscalía General le imputó a la fiscal el delito de concusión. Acusó a Monsalve de pedir una millonaria suma de dinero para archivar un caso en el denominado carrusel de carros blindados de la Unidad Nacional de Protección, hechos que según la Fiscalía ocurrieron en julio de 2022. La Fiscalía solicitó que Monsalve fuera imputada sin que ella esté presente debido a las constantes inasistencias en las que para las que siempre ha presentado excusa. Duro choque entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Andrés Pastrana. El mandatario anunció demandas contra Pastrana por afirmar que el gobierno se fusionó con el narcotráfico en el marco de la paz total. Este es el mensaje que el expresidente Andrés Pastrana publicó en X y que desató la ira del jefe de Estado. Su campaña y su presidencia, Gustavo Petro, no han sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total. Por la misma vía y antes de emprender su viaje a Dubái, el presidente Petro respondió y anunció demandas. Jamás fui amigo de Epstein, ni me subí a la Lolita Express, y por eso sé que es dignidad. Por eso lo que dice el expresidente tendrá que corroborarlo en los tribunales. He decidido demandarlo. El presidente se refiere en su mensaje a Jeffrey Epstein, quien fue condenado por crímenes sexuales en islas y vuelos privados donde figura el nombre del expresidente Pastrana. Esta es la primera vez que las diferencias entre el presidente Petro y el expresidente Pastrana trascienden del plano digital al judicial. Un llamado al ELN para que dé verdaderas muestras de paz hizo hoy el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, quien calificó como incomprensible que esa organización esté organizando un paro armado en el Chocó. El llamado del ministro de Defensa, Iván Velásquez, al Ejército de Liberación Nacional, ELN, es que no puede comprometer la seguridad de la población civil o de la fuerza pública en paros armados como el anunciado en el departamento del Chocó, justo en vísperas de que comience el 5º ciclo de negociaciones en México, donde se reunirán las delegaciones de esa organización delincuencial y del gobierno nacional a partir de mañana. Resulta incomprensible que anunciado y ya desplazándose las delegaciones a México para el 5º ciclo, precisamente se desarrolle o se anuncie ese paro armado por el frente en el Chocó. El ministro también confirmó que hay una unión de disidencias de las FARC y del ELN contra otra estructura armada, el Clan del Golfo o autodefensas gaitanistas que operan en la costa caribe. Y en esto, la acción necesaria que tiene que desarrollar la fuerza pública en defensa de la población. Para proteger a la población que está siendo desplazada por esos enfrentamientos en el sur de Bolívar, el ejército dispuso el traslado de 3 batallones a la zona. A menos de 48 horas de instalarse el nuevo ciclo de conversaciones, aumenta la tensión entre las dos delegaciones de paz del gobierno y del ELN. A través de 2 cartas dirigidas a los países garantes y acompañantes, la guerrilla anuncia que asistirá el 1 de diciembre a México y también aseguran que el proceso vive un momento crítico. La primera carta se conoció el 19 de noviembre, 3 días después de la misiva enviada por Oti Patiño tras el secuestro del padre de Luis Díaz. El ELN reconoce en ella el error en este secuestro, pero aclara que no se dejará imponer una agenda. En la segunda carta del 23 de noviembre, el ELN anuncia que acepta viajar a México para iniciar el 5º ciclo el 1 de diciembre, pero que no aceptan reuniones solo de los jefes de las delegaciones. Según la carta, entra en pausa el mecanismo de verificación del cese el fuego, el cual, pese a todo, tendrá un canal de comunicación a través de los gestores de paz. La Contraloría hizo un llamado para que las violencias contra las mujeres sean reconocidas como un problema de seguridad pública. En lo que va del año han sido reportados 320 feminicidios.
Para la Contraloría, el gobierno debe trazar metas alcanzables y presupuestos específicos para prevenir la violencia de género, la violencia intrafamiliar y los feminicidios que no cesan. 2019 presentó un total de 665 mujeres víctimas de feminicidio, en 2020 571 mujeres, en 2021 622 mujeres, en 2022 612 mujeres. Tenemos una cifra supremamente preocupante, que es de 300 mujeres víctimas de feminicidio. Ese reporte nos da desde enero a junio. Según el ente fiscal, actualmente hay dificultad para hacer seguimiento a los recursos invertidos para la protección de las mujeres ante la dispersión de las fuentes. A paso lento avanza la reconstrucción de Mocoa. 6 años después de la avalancha que arrasó el municipio, solo se ha invertido el 20% del presupuesto y se han construido 300 viviendas de las más de 1.000 prometidas. 6 años han pasado desde la avalancha en Mocoa y su reconstrucción no avanza. No puede esperar más, ya lleva más de 6 años esperando. Las personas damnificadas, las víctimas de esa catástrofe ambiental, hoy requieren soluciones oportunas y reales. De las viviendas prometidas, solo se han construido 300 y faltan más de 1.000. Tampoco se ha construido la plaza de mercado ni el centro penitenciario, cuyos proyectos hasta ahora se van a licitar. Recibimos el municipio de Mocoa con una reconstrucción aproximada del 15, del 20%. Lo paradójico es que hay plata para la reconstrucción. Son más de 200.000 millones de pesos, de los cuales solo se ha ejecutado el 20%. Este miércoles, una reunión en Palacio donde el gobierno se comprometió a agilizar la reconstrucción de la capital del Putumayo. El presidente Gustavo Petro sancionó una ley que permitirá a universitarios y a mayores de 24 años solucionar la situación militar. Los mayores de 24 años y aquellos que hayan cursado más de 5 semestres universitarios y no hayan resuelto su situación militar podrán hacerlo. Si usted quiere acceder al beneficio, tendrá que cumplir los siguientes requisitos: realizar la solicitud por intermedio de la página web designada o de manera presencial en cualquier distrito militar, pagar la cuota única de compensación militar y presentar una certificación de la universidad donde conste que se encuentra cursando una carrera profesional y haber cursado 5 semestres para el caso correspondiente. La cuota única de compensación militar dependerá de los ingresos mensuales de la persona. Va desde el 5% de un salario mínimo hasta el 50% del salario. Quienes se acojan serán exonerados de las sanciones pecuniarias. Los colombianos en el exterior podrán acceder al beneficio. En Bogotá, la alcaldesa Claudia López anunció el plan de seguridad que manejará la ciudad para la temporada de diciembre. 5.881 unidades de diferentes especialidades custodiarán la ciudad para la temporada navideña. Coordinar refuerzos que vienen de la Policía Nacional, más todos los miembros de la Metropolitana de Bogotá, más todo nuestro equipo, toda nuestra red de gestores. Habrá especial control con el manejo de la pólvora. 98 personas resultaron quemadas la temporada pasada y también se harán operativos constantes de revisión al licor. 30 personas murieron intoxicadas en diciembre de 2022. Y esto es, insisto, directa responsabilidad de adultos irresponsables que compran pólvora y la ponen a disposición de adolescentes o jóvenes o menores que corren el riesgo de ser quemados. No se levantará la medida de pico y placa y el 14 de diciembre habrá ciclovía nocturna. Se habilita también la línea 106 para atenciones de salud urgentes. Servicio Noticentro 1 CMI. Esto debe hacer si pierde su documento. Tenemos la nueva posibilidad de la cédula digital. ¿Por qué? La cédula digital nos permite entrar a una aplicación que en los próximos días lanzaremos para que pueda inhabilitar su cédula en su smartphone y no pueda ser usada por el delincuente. Cuando tenemos la cédula amarilla con hologramas, es decir, el formato antiguo, si es por hurto debemos hacer la denuncia ante las autoridades correspondientes para que ésta no pueda ser usada en las diferentes entidades a nombre de esa persona. Y cuando es por pérdida debemos informar a todas las entidades. Ya son más de 1.000 postulaciones de empresas y organizaciones durante 16 ediciones del Premio Emprender Paz, iniciativa liderada por Fundación Grupo Social. Las empresas han estado vinculadas a la Fundación
desde hace 112 años. Este año, 4 empresas ganadoras se destacan por su impacto y poder de transformación en comunidades. Dejarle a nuestras generaciones que puedan seguir viviendo digno. Y vivir digno es construir paz. Entre los proveedores de Arroz Blanquita y la Universidad del Arroz, entre todos ellos generan 5.000 empleos. Cogemos niños o jóvenes y se los robamos a la guerra. Les damos alojamiento, comida y educación de calidad. Nosotros invertimos mucho en esos centros de transformación rural para que el consumidor colombiano entienda la diversidad y la riqueza natural que tenemos en el país. Queremos que sean referentes, porque son verdaderos motores de desarrollo. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, sostuvo que la reducción de tasas de interés dependerá de una caída acelerada de la inflación. El gerente del banco emisor sostuvo que las decisiones en materia de tasas de interés, hoy en 13,25%, dependerá de una reducción sostenible de la inflación en el país. Explicó que de una baja inflación también depende un buen crecimiento económico. Si nosotros saliéramos a decir hoy, vamos a emitir como locos, vamos a bajar las tasas de interés de manera muy fuerte mañana, posiblemente podríamos aumentar el crecimiento de manera significativa el próximo trimestre. Lo que no logramos con eso es lograr aumentar de manera significativa el crecimiento sostenible de la economía. Las proyecciones de inflación para el cierre del año son de 9,8% y sobre el 4% en 2024. El costo de vida seguirá cediendo, aunque no al ritmo esperado. Van en la dirección correcta. ¿Con qué problema? No es lo que hubiéramos deseado. Hubiéramos querido que la inflación bajara más rápidamente. Durante el foro de Corfi Colombiana, el gerente defendió la institucionalidad del banco. El banco, al tener la autonomía, puede preocuparse no del último trimestre o del próximo trimestre, sino de cuál es la perspectiva para los próximos 3, 4 años y posiblemente para más años que eso. Precisamente para 2024 se espera una caída histórica de la inflación, por lo que pide paciencia. Colombia iniciará un ambicioso plan de renovación de cultivos de café que el gobierno y el gremio cafetero acordaron reemplazar las viejas plantaciones para mejorar la productividad. El Congreso Cafetero inició hoy en medio de un ambiente de cordialidad entre el gobierno y el gremio productor del grano. El primer acuerdo fue impulsar la renovación del 20% de los cultivos de café. De esa manera reducimos la edad del cafetal, mejoramos nuestra productividad y obviamente habrá mayor rentabilidad. También se discutieron estrategias para que el consumo interno de café mejore, porque según la misma federación, actualmente los colombianos toman café de baja calidad importado de países como Ecuador, Perú y Brasil. Necesitamos fomentar el consumo de café colombiano, de café de calidad. Es un café que es absolutamente diferente, pero que requiere hacer una cultura cafetera. Lo hablábamos, estamos buscando los caminos para que hayan cátedras de café en los colegios, para que la gente aprenda cómo es el proceso de café, cuál es nuestro orgullo nacional y sobre todo cómo consumir de buena manera y de manera adecuada el café colombiano. El Congreso Cafetero discutió también la posibilidad de que en el país se cultive por primera vez café robusta como el que produce Brasil. No queremos hacerlo solo por un afán, queremos hacerlo de manera responsable y seria, y el día que la federación quiera recomendarlo, pues que esté tranquilo de que no le vamos a causar un daño a una familia caficultora. La Federación de Cafeteros aspira a elevar la producción de 11 millones de sacos anuales, como está hoy, a 14 millones de sacos en el 2025. Hoy los gremios de transportadores de carga presentaron una propuesta al gobierno para revisar los precios del diésel en el país. En las mesas técnicas entre transportadores y gobierno se ha planteado la posibilidad de cambiar la fórmula con la que se mide el precio del diésel en Colombia. Hoy los transportadores presentaron su propuesta, que consiste en ajustar el valor del productor, que continúe la mezcla con biodiesel y quitar el impuesto nacional a ese combustible. Tradicionalmente, ¿qué es lo que está haciendo Ecopetrol? Producimos en pesos, pero nos cobran en dólares. Entonces, se toma como referencia el Golfo de México, que es dólares. Nosotros, ¿qué estamos diciendo? Tómenoslo como el costo de producción de un barril de crudo aquí en Colombia,
un precio, un costo moderado para Ecopetrol más sus utilidades, y eso ostensiblemente baja porque ya no es en dólares, es en pesos. Sin impuesto, el valor del diésel por galón estaría entre 8.570 y 9.943 pesos. El gobierno anunció que el despegue del sector vivienda se concretará en 2024, cuando se espera que comiencen a bajar los intereses para los créditos hipotecarios. La ministra de Vivienda, Catalina Velasco Campuzano, salió al paso a las críticas de quienes señalan que el sector está paralizado. Dijo que el problema de la falta de cierres financieros quedará resuelto el año entrante cuando comiencen a bajar las tasas de interés. Los cierres financieros los hacen las familias cuando acceden a crédito hipotecario, y realmente son las altas tasas de interés las que hoy en día han generado dificultades en este sentido. Hay apetito por viviendas, hay apetito por subsidios, y eso nos muestra la posibilidad de seguir haciendo que el sector de la construcción sea el motor, el jalonador de la economía. Y sobre el represamiento para otorgar subsidios, esto explicó la ministra. Es importante que esté el subsidio a la cuota inicial y el subsidio a la tasa de interés, y este es otro avance de este gobierno, porque eso no había pasado antes. Cuando llegamos al gobierno lo que teníamos era un descalce entre las dos. Así que estamos listos en subsidios, en el programa Mi Casa Ya, para acompañar la reactivación económica. El gobierno reporta la entrega de 75.000 subsidios para vivienda de interés social al cierre de este año 2023. La presidenta de Corfi colombiana, María Lorena Gutiérrez, pidió al gobierno medidas y un plan de reactivación económica. Desde Corfi colombiana se analizaron los retos y las principales tareas que tiene el gobierno para la reactivación de la economía. La primera de ellas, impulsar los programas de inversión, donde los proyectos de cuarta generación de carreteras se deben convertir en prioridad. Se tienen en la mesa más de 14 billones de pesos solo en este frente. Estoy hablando de las 30 concesiones. Eso sería que si destrabamos todos esos problemitas que hay en esos proyectos, uno, terminamos las carreteras, que eso es lo mejor para el país, pero dos, representa una inversión de 14 billones de pesos. Eso es casi como 6 proyectos nuevos. Otro de los retos es reanimar los proyectos de vivienda garantizando los estímulos en subsidios. También se deberá generar mensajes de certidumbre y seguridad jurídica para reactivar la inversión privada. El sector privado, cuando está a invertir, pues lo que necesita es reglas de juego claras, certidumbre jurídica y proyectos. El pronunciamiento fue hecho durante el foro de Corfi colombiana. La presidenta de Naturgas, Luz Estela Murgas, propuso un plan de seguridad energética con énfasis en la exploración. El plan de seguridad energética busca la autosuficiencia en el país, aumentando los niveles de producción e incrementando la vida útil de las reservas de gas natural. Así lo señala la presidenta de Naturgas, Luz Estela Murgas, al manifestar que se debe mantener los proyectos exploratorios. Ese plan integral también, por supuesto, tiene que plantear la posibilidad de tener fuentes de gas externas, suministro de gas externo, pero sin depender, y siempre que sean opciones viables, es decir, que sean viables desde el punto de vista jurídico, económico y operativo. Este miércoles se dio apertura a la primera mesa de trabajo entre gobierno y sector privado con el fin de fijar una hoja de ruta de cara al fenómeno del Niño. Con el ánimo de poder construir un acuerdo nacional en torno a energía, básicamente con 3 prioridades, el tema de tarifas, la atención al fenómeno del Niño y por supuesto la transición energética. Sobre Venezuela reiteró que el vecino país es una alternativa para la importación de gas, pero no debe ser la única. El gobierno se reunió hoy con líderes del sector energético del país. Laura Sarabia, directora del Departamento de Prosperidad Social, lideró el encuentro que se constituye en el primer paso para consolidar el acuerdo nacional que planteó el presidente Gustavo Petro tras la cumbre con los empresarios más importantes del país en Cartagena. Los temas centrales del encuentro de hoy fueron la transición energética, las acciones para mitigar la vulnerabilidad en el departamento de La Guajira, las medidas para enfrentar el fenómeno del Niño y una posible alza en las tarifas. La subasta de telefonía no móvil 5G va porque va el 20 de diciembre. Eso fue lo que dijo el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, en un debate de control político en el Senado.
El 20 de diciembre próximo, con 4 frentes, el Gobierno Nacional realizará la subasta de 5G, telefonía celular en Colombia. Debate en la Comisión Sexta, encabezado por el senador Caldense Guido Echeverri, quien cuestionó que esto no va a llevar cobertura a las regiones más apartadas. ¿O vamos a quedar tal cual? Porque vuelvo al tema de telecomunicaciones. Si 4G tiene que ver con cobertura, 5G tiene que ver con velocidad. Y eso es telecomunicaciones. Y frente a preguntas sobre supuesto favorecimiento, el ministro de las TIC respondió que aquí no hay contubernio con ningún operador. Nos sostenemos, aquí el que primero rodilla, primero se confiesa. 5G se lo van los 4 y arranca el que más plata tenga o el que más invierta, porque Colombia necesita inversión. Nosotros no podemos tomar decisiones de política pública ni de acuerdo a los ricos que tengan más caja, ni de acuerdo a los pobres que tengan menos caja en cuanto a empresas. El gobierno busca recaudar entre 1,5 y 2 billones de pesos con la subasta 5G. El presidente de la Agencia Nacional de Minería, Álvaro Pardo, inició la socialización de lo que será la nueva empresa del sector, Ecominerales. Se trata de la nueva Ecominerales, empresa que ya empezó su proceso de creación y que tendrá un capital semilla inicial de 40.000 millones de pesos. La Agencia Nacional de Minería empezó la socialización en el Congreso, que estudiará el proyecto de ley, el cual buscará la creación de la compañía 100% estatal. Se alimentará financieramente con recursos de la propia entidad y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Tendrá funciones de exploración y explotación de minerales estratégicos que deban ser colocados a disposición del mercado interno, a disposición de los grandes programas de gobierno. El funcionario dijo que ya se tienen zonas potenciales para la exploración de minerales como oro, cobre y carbón. Ya tenemos reservadas varias áreas en fosfatos, que es muy importante para la producción de fertilizantes. Con la constitución de la empresa también se espera atacar la informalidad y la ilegalidad del sector. Mediante capacitación, apoyo en mercadeo, crédito barato. El proyecto será radicado antes de finalizar el año. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,96% a 1.138 puntos. La acción del Grupo Argos fue la que más subió, con una valorización de 9,25% a 10.280 pesos. La acción preferencial de Corfi Colombiana fue la que más bajó, con una pérdida de 4,93% a 10.420 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la preferencial Bancolombia, al movilizar más de 12.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,36% a 27.900 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.980 pesos con 67 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.900 pesos y la venden en 3.950 pesos. Un euro cuesta 4.343 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.72. El azúcar se transó en 26,85 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $77.71. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $82.66. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.535 pesos. Como lo anunciamos en esta emisión, falleció esta noche el exsecretario de Estado Henry Kissinger a los 100 años. Kissinger, que fue declarado Nobel de Paz, también fue una figura fundamental en la definición de la política exterior de los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. El secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, falleció este miércoles a los 100 años de edad en su hogar en Connecticut, Estados Unidos, según informaron los medios locales. El político es recordado por ser asesor de seguridad nacional durante el periodo del expresidente Richard Nixon y secretario de Estado de Estados Unidos entre 1973 y 1976. No obstante, para algunas personas es recordado
considerado como un criminal de guerra. Recibió el Premio Nobel de Paz junto a su homólogo vietnamita Le Duc Thuot por sus negociaciones secretas y normalizó las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China durante la presidencia de Richard Nixon, 1969-1974. Sin embargo, también se le recordará por su respaldo a dictaduras como las de Argentina entre 1976 y 1983 y los últimos años del régimen de Francisco Franco en España, terminando con la muerte del líder en 1975. Su papel en la Operación Cóndor para reprimir a los opositores latinoamericanos de izquierda o su apoyo al golpe de Estado contra el Salvador Allende en Chile en 1973. Es hasta el momento la única persona en la historia de Estados Unidos que ha ocupado a la vez los cargos de secretario de Estado y asesor de seguridad nacional. Ecopetrol enfrenta un gran desafío para contribuir a la seguridad energética del país. Se requiere aumentar las reservas de gas natural para que los colombianos cuenten con un energético amigable con el ambiente que genere bienestar a las comunidades. En los últimos 20 años, los equipos de exploración de Ecopetrol y los socios han logrado consolidar la búsqueda del gas en las aguas profundas del Caribe colombiano para impulsar el crecimiento industrial y empresarial y apalancar la transición energética justa. La premisa nuestra es no tener afectación al medio ambiente, eso lo regula la ANLA muy bien y nosotros hacemos todos los procesos que se requieren para tener la licencia ambiental de forma adecuada. Ecopetrol trabaja a toda marcha para que el gas descubierto en Orca, Uchuva, Gorgon esté disponible en los próximos años, siempre bajo la premisa de que se haga de manera segura y eficiente, cuidando a las comunidades y el ambiente. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.